Muy buenos días. Comenzamos una nueva semana con mucha ilusión también, aunque con la sensación de que es la semana de despedida de este tema que nos ha ocupado las 6 semanas anteriores. Locuras divinas, un título que hemos puesto no con falta de respeto, sino con mucho temor, recordando que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y la verdad es que Dios tiene esa capacidad de sorprendernos muchas veces, derramando su gracia, mostrando su poder y mostrando así en su gran misericordia y amor sus propósitos y sus planes que a veces nosotros no somos capaces de comprender. Ya el Señor Jesucristo le dijo a los suyos: lo que yo hago no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Y muchas de esas cosas que no entendemos a veces a nosotros nos parecen locuras, pero como hemos estado mirando cada una de estas semanas, hemos podido comprobar cómo Dios obró maravillosamente para bendecir a su pueblo y para que su nombre sea glorificado. En esta semana nos vamos a despedir considerando a Jonatán, aunque sea yo solo, porque este joven hijo de rey enfrentó una situación muy difícil confiando en Dios para obtener la victoria para su pueblo. Por eso, la idea principal que vamos a señalar en esta semana es la siguiente: no importa el origen, el estatus o el talento de una persona cuando somete su vida al servicio de la voluntad del Señor para cumplirla, cueste lo que cueste, y la victoria llegará para la gloria de Dios. El versículo clave que ayer Fernando nos mencionaba desde la iglesia, predicando la palabra sobre Jonatán, es un texto que no aparece en la lectura de este primer día devocional, pero es bueno que lo recordemos. En el capítulo 14 del primer libro de Samuel, versículo 6, dice: no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Y es muy importante recordar esto porque la lectura que hoy nos toca en realidad es una meditación que nos desanima en un sentido, porque aquí vemos a este rey, este primer rey de Israel, a este hombre escogido que había sobresalido entre todos sus contemporáneos, que había sido ungido por el profeta de Dios, le vamos a ver fracasar como rey. Y podemos bosquejar el texto que tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 5 al 14, que no vamos a leerlo todo, pero vamos a ir comentándolo en esta mañana, donde se describe la situación tremenda que vivía el pueblo de Israel. Han pasado aproximadamente 2 años desde que Saúl ha sido coronado rey. Parece ser también, algunos opinan, que era un plazo, diríamos, que en el que Samuel esperaba confirmar a este hombre como rey sobre Israel. Hay algunas señales que se describen en el capítulo 10 y allí un poco el texto se presta a confusión porque Samuel le dice que el Espíritu del Señor va a venir sobre él en el versículo 6, que profetizaría con otros profetas, que sería mudado en otro hombre, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te venga a mano, porque Dios está contigo. Y luego el verso 8, dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y luego el versículo 9 da la impresión de que todas estas señales se cumplieron en aquel mismo día. Pero claro, esta señal, la que tiene que ver con Gilgal y con esta espera de 7 días, es la que Saúl no cumple aquí. Y esto acontece 2 años después.
en el texto, el relato está un poquito complicado en la forma cronológica en que está relatado, pero los expertos en Biblia nos enseñan esto. Y es precisamente aquí, en esta situación difícil, donde este hombre tenía la oportunidad de mostrar su confianza en Dios, pero tal como titula nuestra reflexión en el día de hoy, hace las cosas a su manera. Claro, aquí tenemos en primer lugar un poderoso enemigo. Dice que, capítulo 13, que se oyó, que se decía que Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos en el versículo 4, y los filisteos se juntaron, verso 5, para pelear contra Israel. Quizás sean 1000 carros, aunque pone la palabra 30, esto parece ser muy difícil porque no había ejército en la antigüedad que pudiese tener semejante cantidad de armamento y parece ser un fallo de copia. Y dice 6000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Misma al oriente de Bedabén. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando, temblando. Así que aquí tenemos por lo menos tres cosas. Primero, un poderoso enemigo. En segundo lugar, una penosa realidad. Y en tercer lugar, una perspectiva desalentadora. Porque Samuel no venía y dice que el pueblo se le desertaba, verso 8, y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Cuándo lo había dicho? 2 años antes lo había dicho. ¿Eh? Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Así que la situación delante de Saúl es complicada, un poderoso enemigo, una penosa realidad, un pueblo desanimado, desalentado, acobardado, escondiéndose en cuevas, en fosos, en cavernas, y una perspectiva desalentadora. Y claro, más tarde, cuando llega Samuel, dice que le pregunta, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Así que aquí tenemos la visión de Saúl. Él miró al enemigo poderoso, la penosa realidad de un pueblo desalentado, desanimado, acobardado, desarmado, y una perspectiva desalentadora, porque se le iban desertando y Samuel, que había prometido venir, no llegaba. Y entonces, claro, ¿qué lección nos deja esto? Bueno, en esta mañana, para mirarlo desde un enfoque positivo, deberíamos recordar que debemos centrar nuestra atención en Dios y en sus recursos, confiando en que Él nos ayudará. Cuando olvidamos que Dios está de nuestro lado o solo vemos nuestros propios recursos, tendemos a atemorizarnos. Cuando vemos que tenemos que enfrentar la oposición, los israelitas tuvieron pánico y se escondieron cuando vieron ese ejército filisteo poderoso y se olvidaron de que Dios estaba de su lado y que Dios era invencible. Cuando te enfrentes a problemas o tentaciones, centra tu atención en Dios y en sus recursos, confiando en que Él te ayudará. En Romanos capítulo 8, versículos 31 al 37, la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que nos encontramos aquí con un hombre que pierde una oportunidad centrando su mirada en el enemigo, en una realidad penosa,
y en una perspectiva desalentadora. Y claro, nosotros tendemos a bajar la mirada y entonces también podemos equivocarnos, porque es lo que hace Saúl, un plan equivocado. En cuarto lugar, entonces dice que me esforcé y ofrecí holocausto. Podemos hacer cosas buenas incluso, pero de forma equivocada. En vez de esperar el sacerdote, Saúl mismo ofreció el sacrificio. Y esto iba contra las leyes de Dios. En Deuteronomio 12, 5 a 14, Dios lo va a especificar claramente. Además, iba en contra de las precisas instrucciones que 2 años antes Samuel le había dado en el capítulo 10 y el versículo 8, como señalábamos. Así que bajo la presión de los filisteos que se acercaban, toma el asunto en sus manos y desobedece a Dios. Estaba haciendo algo bueno, ofrecía sacrificio antes de una batalla crucial, pero lo hizo de una manera equivocada. Nuestro verdadero carácter espiritual se revela bajo presión, como fue el de Saúl. Los métodos que usamos para alcanzar nuestras metas son tan importantes como la obtención de aquellas metas. Por lo tanto, debemos cuidarnos, debemos confiar siempre en Dios, no en los rituales que realizamos. Es difícil confiar en Dios cuando sentimos que los recursos se nos agotan. Saúl sintió que se le acababa el tiempo, se volvió impaciente con el tiempo de Dios. Y él pensó que todo lo que necesitaba era el ritual y puso al ritual en lugar de la fe en Dios. Cuando enfrentes una situación difícil, asegúrate de que la impaciencia no te impulse a hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Podemos a veces meternos en deudas, podemos usar la mentira, podemos usar la exageración, pensando que estos recursos nos ayudarán a encontrar una solución momentánea para solventar una situación difícil que enfrentamos. Pero nada de esto, ni la mentira, ni el engaño, ni la exageración, siempre, siempre la verdad, el depender del Señor y el confiar en Él será lo que nos traerá la victoria. A menudo Dios utiliza demoras para probar nuestra obediencia y nuestra paciencia y no responde inmediatamente a nuestro clamor, pero Él nunca deja una oración sin respuesta. Por lo tanto, confiemos en Dios y esperemos en Él. Tristemente hoy tenemos que acabar con una palabra de condena. ¿Por qué? Porque lamentablemente Saúl no guarda los mandamientos y se pone a inventar excusas. Saúl tenía miles de excusas para su desobediencia, pero Samuel dio en el blanco del verdadero asunto. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Al igual que Saúl, a menudo damos excusas por nuestros pecados y errores, tratando de justificar y espiritualizar nuestras acciones porque nuestras circunstancias son especiales. Sin embargo, nuestras excusas no son más que desobediencia. Dios conoce nuestros verdaderos motivos. Él perdona, restaura y bendice solo cuando somos sinceros acerca de nuestros pecados. Al tratar de esconder nuestros pecados detrás de las excusas, perdemos la bendición. Y esto es lo que le pasó a Saúl. Perdió su reinado por esconder su pecado detrás de las excusas. Si no has tenido fe, si has usado la mentira, si has usado la exageración, si has hecho algo fuera de la voluntad de Dios para encontrar una solución a un problema que te acusaba, pues mira, no te excuses, no busques excusas, confiesa. Busca el perdón de Dios y vas a encontrarlo y vas a encontrar también la bendición. Mi oración escrita en esta mañana es, amado Padre, Job pidió, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Guárdame, Señor, de pecar y luego buscar excusas, tratar de disimular y no ser sincero delante de ti. Ayúdame a ser
transparente, a abrir mi corazón, confesar mi pecado y en tu presencia vivir cada día haciendo siempre, siempre tu voluntad. Muchas gracias por vuestra atención. Os espero mañana a las 9:30 para seguir meditando en esta apasionante historia.